Yo les quiero pedir que tengan imaginación para dimensionar la magnitud de lo que voy a decir y paciencia porque no son agradables los hechos que quiero relatar. Y si están con algún niño a su lado, recomiendo que lo oigan después. Empecemos por el primer caso. ¿Tiene alguno de ustedes una hija, una nieta de 13 años? ¿Recuerdan cómo eran a esa edad, cuál era la vida que imaginaban? Mi hija menor tiene esa edad, 13 años, la misma de una niña que murió hace unas semanas a propósito de un enfrentamiento entre bandas rivales. 13 años. Eso fue lo que alcanzó a vivir y quién sabe cómo fue la vida que tuvo. El mes pasado, en Valparaíso, fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre. Su cabeza y sus extremidades superiores estaban separadas del resto del cuerpo. ¿Se imaginan que eso o algo parecido pasara frecuentemente en el barrio en que viven? El 24 de septiembre, hace solo 4 días, un hombre fue encontrado muerto y con un disparo en plena Alameda. Insisto en pedirles paciencia porque creo que nadie quiere oír esto, pero tiene directa relación con lo que diré a continuación. También en el último mes, transeúntes, personas que seguramente iban a sus trabajos o de vuelta a sus casas, encontraron en 3 lugares distintos de Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén y el río Andalién, los cadáveres de 3 hombres, cada uno con más de 15 disparos en la parte superior del cuerpo. La tesis es que esta fue una forma que encontró un grupo narco de marcar territorio. Esta es la realidad. Quienes oímos el noticiero matutino de Bío Bío nos enteramos a diario de cosas como estas, cada vez con más frecuencia, además. Obviamente no es algo que pueda atribuirse al gobierno de Boric, ni algo que el gobierno de Boric pueda resolver por completo, pero es un problema que debe enfrentar. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, el número de violaciones y homicidios del primer trimestre de este año es el más alto de los últimos 7 años. ¿Y qué se puede decir del gobierno en materia de seguridad? Por ejemplo, que el 2022 le quitó 39.000 millones al presupuesto de infraestructura de Carabineros y la PDI, que en los primeros 3 meses de este año, programas que contaban con presupuesto para combatir el crimen organizado, que además habían sido anunciados con bombos y platillos por el gobierno como parte de su agenda en materia de seguridad, se habían ejecutado en menos de un 1%. La realidad es preocupante y obviamente captaría la atención del gobierno y de la clase política si se tratara de algo que le afectara a ella. Pero no, tienen protección policial, algunos, y todos viven en lugares donde estas cosas simplemente no pasan. Tampoco es algo que la derecha exacerbe con intenciones políticas, según HITOC, una ONG orientada al combate del crimen organizado, ha dicho que de un total de 12 países en Latinoamérica, Chile está en el lugar 8º. O sea, hay solo 4 países que están peor que el nuestro. Quiero leer lo que dice, comparando, obviamente a otra escala, nuestra situación con la de México y Colombia. Abro comillas. El país, Chile, está mostrando alarmantes paralelismos en términos de prácticas asociadas al crimen organizado. Por ejemplo, se han observado signos de control territorial por parte de bandas criminales, así como fenómenos que antes no eran comunes en el país, como los funerales narcos. ¿Y en qué está el gobierno? Durante los primeros 9 meses de su gobierno, en campaña por el apruebo. Y en los últimos 10 meses de este año, preparando la conmemoración de los 50 años de la muerte de Allende. Hace una semana supimos de una comida de desagravio, así la llamaron, a Giorgio Jackson. Es decir, de reparación al daño que él había sufrido a propósito de los escándalos de corrupción que involucraron a su ministerio, a su partido, a sus amigos y conocidos. Porque acá lo que importa es la hermandad. No es el daño a la fe pública, ni la malversación de recursos públicos, ni los contribuyentes, ni la vulnerabilidad de las personas a las que estaban destinados esos recursos. Acá lo importante es cómo se sienten ellos. En la misma línea, esta semana hemos visto cómo el Frente Amplio organizaba para este sábado una manifestación de apoyo a Boric. Obviamente, ellos dicen que es un evento autoconvocado, autogestionado.
tan espontáneo como los también autoconvocados y autogestionados encuentros locales, cabildos abiertos, las manifestaciones ciudadanas y pacíficas del 2019. Pero incluso aunque así fuera, el hecho es que el gobierno y el oficialismo se han encargado de magnificar el evento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Hay algo que no sepamos que justifique un acto de esta naturaleza? Porque obviamente es chocante. Hay problemas ciudadanos graves que quienes nos gobiernan tienen el deber de enfrentar. Y un acto de apoyo al presidente es lo que uno tiende a pensar no debería ocupar la atención ni tomar tiempo de quienes finalmente son los que hoy están en condiciones de tomar medidas para mitigar un poco, al menos, los problemas de seguridad. Y ojo, porque el aumento de delitos le cuesta a nuestro país, además, más o menos $2.000 millones al año. Esta es una cifra, pero que no solo nos empobrece, sino que representa el sufrimiento de millones de familias. Pero ahí están ellos, preparando el festival. Parece anecdótico, pero en realidad es serio. De hecho, desde 1990 no ha habido una sola manifestación de apoyo a un presidente. Esta es la primera y tiene sentido preguntarse ¿por qué? Y creo que acá hay dos cosas que los chilenos tienen derecho a saber. Una tiene que ver con la forma en que esta gente entiende la política. Otra con una circunstancia particular que afecta al presidente. Las dos son importantes. La política. ¿Qué es la política para el grupo que nos gobierna? Un asunto de interés particular para la cofradía, para el clan del que son parte. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de un grupo de amigos que favorecen a sus amigos, que defienden a los amigos, que sacan adelante los proyectos que los amigos valoran como relevantes. Si son caprichos ideológicos, no importa, porque ellos conciben el poder político como algo que les pertenece y donde las reglas las fijan ellos. ¿Y qué son los electores para ellos? Un mal necesario, un grupo al que hay que dirigirse cuando deben asegurar su continuidad en el poder. De hecho, ¿qué puede ser más elocuente para entender este egocentrismo que la explicación que el propio Latorre, senador de la República del Frente Amplio, da en relación a este acto? Abro comillas, es una muestra de apoyo, de cercanía y cariño en un momento donde las encuestas dicen que el presidente está mal evaluado o que hay muchas críticas al gobierno. Apoyo, cercanía, cariño. A nadie le choca que un partido político estime oportuno organizar, promover o participar de un acto público, con todo lo que se extraña también en materia de recursos públicos. Por último, porque asumo habrá que cerrar calles y disponer de carabineros para garantizar la seguridad, para fines que en definitiva son particulares o pertinentes en contextos personales. Porque acá hay solo dos grupos de chilenos que pueden darse este lujo, los narcos y los políticos. ¿O hay alguien que podría organizar un acto para apoyar, por ejemplo, a alguien de la propia familia o a un amigo que necesita, reitero las expresiones que utilizó Latorre, apoyo, cercanía, cariño en la Plaza de la Constitución? No parece del todo viable. Y lo peor es la razón. Tampoco es que Boric atraviese por circunstancias particularmente difíciles de enfrentar, dolorosas. La razón que justifica este masivo acto de apoyo es que hay, textual de Latorre, encuestas que dicen que el presidente está mal evaluado y que hay muchas críticas al gobierno. Vamos a ayudarlo con una marcha para mitigar el efecto emocional que pueda tener en el presidente la mala evaluación en las encuestas y las críticas. ¿En serio? Una marcha nacional porque se le critica y no es lo suficientemente popular. Y acá entra a tener relevancia una circunstancia particular de Boric que tiene que ver con su fragilidad emocional, para la que no es suficiente el soporte que, supongo, recibe de su familia y de sus amigos en el espacio íntimo, que es donde corresponde. Y la crítica acá no es hacia su vulnerabilidad ni sus problemas de salud mental. Esos merecen respeto y compasión de mi parte. Mi crítica se dirige a la arrogancia suya y de su entorno de no reconocer los propios límites, a la irresponsabilidad de ofrecerse para liderar un país si no cuenta con las herramientas psicológicas que hacen falta para ello. Por otra parte, hace un par de semanas, de hecho, llegó a mi WhatsApp una foto. Era la foto de Boric
con la hija de una amiga mía. Había coincidido con él un día jueves, carreteando en un pub del barrio Las Tarrias al que llegó con Gonzalo Vinter, el diputado. La gente joven, la gente que todavía no trabaja o está trabajando pero vive en casa de sus padres, quizá no entienda esta crítica mía, pero los invito a reflexionar. ¿Cuántos chilenos que deben llegar temprano a sus lugares de trabajo, que llegan a sus casas a realizar labores domésticas, se pueden dar el lujo de estar en un pub un día de la semana? Y si ese chileno es nada menos que el presidente y debe enfrentar problemas como los de seguridad que comentábamos al comienzo, y depende de él la reactivación de la economía, el control de la inmigración, los problemas de salud y de la educación pública, ¿tiene derecho a esto? Es sabido que los horarios de Boric son bastante flexibles, que a veces llega tarde a trabajar o se va temprano. Los niños en su primera infancia son así, creen que son el centro del universo, que lo que les pasa y lo que sienten debe estar por encima de cualquier otra consideración, que hasta su más mínima necesidad o deseo debe ser satisfecho y por eso lloran o hacen pataletas cuando no ocurre. De eso hablamos, de adultos que parecen anclados en esta etapa de la vida, que no salieron nunca de su zona de confort, que no tuvieron ese momento de lucidez en que uno comprende que en realidad hay otros que tienen problemas mucho peores que los propios y que es perentorio actuar con cierta coherencia. La verdad, senador Latorre, es que si se trata de dar apoyo, cariño o mostrar cercanía, usted debería focalizarse en quienes realmente lo necesitan, porque créame, hay millones de chilenos que pagarían para que sus problemas más graves estuvieran dados por una mala evaluación en las encuestas o por recibir críticas de sus adversarios políticos. Espero, senador, que la marcha sea exitosa, que el despliegue sea lo suficientemente grotesco como para que los chilenos comunes y corrientes dimensionen lo que es darle poder a personas que viven en un mundo paralelo. Lo insólito es que en un estilo completamente distinto, por supuesto, y guardando las proporciones, porque Sebastián Piñera no fue negligente ni indolente, en cierto sentido no es demasiado distinto a un niño en materia de narcisismo. El viernes pasado, el expresidente dijo algo sobre lo ocurrido en 2019 que yo comparto. Hacer un golpe de Estado. Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas. Claro. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino, y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Y la verdad es que comparto, fue un golpe de Estado no convencional, o si se quiere evitar la expresión, un intento deliberado por desestabilizar su gobierno con actos de una violencia brutal. No se trató de manifestaciones con hechos aislados de violencia o que acabaron con desmanes, como dicen los periodistas. Algunas cifras de esos meses: 118 de 136 estaciones de metro fueron vandalizadas o quemadas. 7 trenes quemados y 3 vandalizados. Para mí, eso fue algo que viví como espectadora, no suelo usar el metro. Pero para miles, para millones de chilenos, esto se tradujo en tiempo de familia o de descanso perdido. 80 fueron los buses quemados, 16 terminales dañados, 2.719 paraderos vandalizados, 437 conductores agredidos, 7.882 buses vandalizados, lo mismo. Esta noticia no tuvo impacto directo en mi vida, ni en la de ningún político. Pero no hace falta vivirlo para entender lo que significa que haya menos buses en circulación, que los que pasan estén en mal estado, que el paradero sea destruido y uno no pueda sentarse o protegerse del sol o de la lluvia mientras espera. Y los conductores agredidos, ¿quiénes eran? Trabajadores chilenos, personas comunes y corrientes. ¿Qué político de los que alentaba entonces la violencia? ¿Qué periodista usa el transporte público o tiene un familiar que conduzca buses? En materia de economía, 14.000 fueron las MIPYMES afectadas a lo largo del país, según el catastro Levantemos tu Pyme de Economía. 34 personas murieron en el contexto de estas manifestaciones pacíficas, en incendios intencionales, en enfrentamientos, en saqueos. De esos 34 chilenos, solo 6 murieron en enfrentamientos con las fuerzas de orden. Si Carabineros hubiera salido a las calles a violar derechos humanos,
como aseguran algunos hoy con tanta soltura, ¿serían 6 las personas que perdieron la vida? De hecho, hubo 1000 carabineros lesionados. Podemos decir muchas cosas más, pero estas bastan para confirmar que tiene razón Piñera cuando dice que la violencia fue brutal y que en cierto sentido fue un golpe de Estado que tiene repercusiones hasta el día de hoy. De hecho, hace unos días subimos que Savory estaba en proceso de reorganización para evitar una quiebra. Se trata de una empresa en que trabajan más de 800 chilenos. Pues bien, esto fue lo que dijo Ricardo Rebeco, su abogado. Abro comillas. La actividad comercial se vio afectada producto de factores totalmente ajenos al negocio, a su control y de naturaleza totalmente excepcional, como fue el estallido social y las manifestaciones que tuvieron lugar durante el último trimestre de 2019 y los efectos de arrastre de la pandemia, cierre comillas. De hecho, en la crisis social, 10 de sus locales fueron completamente vandalizados. Y me refiero a este caso porque es reciente, pero a raíz del estallido se perdieron entre 100 y 300.000 empleos. ¿Cuántos chilenos que oyen este comentario hoy no lo sufrieron en carne propia? No lo dicen solo las cifras. Sergio Mico, director del INDH durante ese periodo, respaldó la declaración que hizo Piñera hace unos días. Comillas, a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado, escribió en su cuenta de X, ex Twitter. Mico ya había hecho denuncias en el pasado y muy graves. Por ejemplo, en 2022 dijo que recibió presiones para presentar querellas criminales por 103 casos de detenidos desaparecidos y aseguró que de esas 103 personas, 102 fueron habidas, es decir, no eran detenidos desaparecidos. Lo cito. ¿Se imagina que como director del INDH hubiera dicho que Carabineros en medio del estado de excepción constitucional estaba deteniendo gente y haciéndola desaparecer? Esto da cuenta no solo de que hubo violencia, cuestión que en realidad incluso parece absurdo demostrar, considerando que la evidencia que existe y la experiencia de esa violencia que todos tuvimos y que tanto sufrieron además en primera persona, sino que esa violencia fue promovida y utilizada políticamente. Que haya habido políticos presionando para que el INDH avalara literalmente una mentira, creo que no es algo que hayamos dimensionado suficientemente. Sergio Mico confirmó también que fue presionado por miembros del Partido Comunista a decir públicamente que en Chile se estaban violando los derechos humanos sistemáticamente durante el estallido. ¿Qué es esto? El Partido Comunista es un partido que recibe fondos públicos, un partido en el que se milita gente sin ninguna vergüenza de confesarlo. Sabemos que hizo gestiones y ejerció presiones para instalar una mentira y sacar réditos políticos de ello. ¿Y algún periodista lo llama extremo? Si retrocedemos en el tiempo, al 20 de octubre del 2019, Piñera sostuvo una línea discursiva análoga. No vamos a permitir, dijo, que los violentistas se sientan dueños de nuestro país. No vamos a permitir que los violentistas, los delincuentes, se sientan dueños de nuestro país. El problema es que en noviembre dio un giro radical. De hecho, el 5 de noviembre del 2019, un mes después, Piñera decía textualmente: después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es buena noticia para Chile porque representa una democracia y una ciudadanía viva. Y después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es una buena noticia para Chile porque representa una democracia y una ciudadanía viva. ¿Golpe de Estado o señales de una democracia y ciudadanía vivas? No creo que sean compatibles las versiones. De pronto, Piñera celebraba el carnaval, avalando la tesis absurda de que quienes estaban en las calles eran ciudadanos comunes y corrientes, de eso que los lunes ponen el despertador para ir a trabajar. Que haya habido una marcha con carácter ciudadano no anula lo evidente. Y bueno sería que los políticos hubieran tenido la lucidez y la valentía para reconocerlo. De hecho, también en noviembre del 2019, junto con agradecer a Carabineros y reconocer en cierta medida sus dificultades, Piñera agregaba: en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos y delitos y no se respetaron los derechos de todos. Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia. Estas acusaciones son graves y son incoherentes con otras de sus declaraciones y con el contexto. La violencia la vimos todos, los ataques a Carabineros también. ¿Podemos ignorar eso y pretender que en una situación de riesgo vital, como la que enfrentaron las policías en esos meses, fuera siquiera posible determinar qué era excesivo, abusivo, desproporcionado y qué no, a solo un mes de los hechos?
Porque esta afirmación de Piñera en relación a incumplimiento de protocolo, abuso, uso excesivo de la fuerza, etc., la hizo a un solo mes de que comenzara el estallido, bastante pronto para emitir un fallo. Sobre todo si se trataba, como lo dijo en un comienzo y lo ratificó esta semana, de un golpe de Estado. ¿Cómo se explica este cambio en el discurso de Piñera, este retorno a su postura inicial? Simple. El costo comunicacional de decir la verdad hoy es bajo, porque el octubrismo y la violencia perdió todo respaldo por parte de la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación. Y por otra parte, la amenaza de ser acusado él, llevado a tribunales internacionales por violaciones a los derechos humanos, ya pasó. Es más, el propio Boric le ha dado credenciales democráticas. ¿Qué riesgo corre? Yo estoy convencido, no tengo ninguna duda de que el presidente Piñera es un demócrata. No tengo ninguna duda de que es un demócrata y que en su gestión, en sus dos gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país. En otras palabras, hoy no tiene costo para Piñera decir la verdad. En esa época, en cambio, la forma de evadir el peligro personal que corría el presidente consistió en conceder el punto de que otros, las policías, efectivamente estaban violando los derechos humanos. La izquierda radical lo decía, Piñera lo avalaba. Se abría un espacio para no aparecer, por tanto, como cómplice de cosas que nunca pasaron. ¿Qué es esto sino un acto de vil cobardía? Y sí, este tipo de críticas mías ha hecho que el piñerismo se encargue de aislarme, pero no voy a dejar de decir lo que pienso, entre otras cosas, porque el tiempo me dio la razón. Así es que, como la clase política fija sus posiciones, así es como los medios de prensa elaboran sus editoriales, así es también como no tienen credibilidad alguna. Y quiero ser clara, la moda de celebrar el octubrismo se mantuvo vigente hasta 2022. Ella tiene claro que dice que hay que disminuir los privilegios. Ella dice, tenemos que disminuir nuestros privilegios. Lo dice, vamos a tener que compartirlos. Mira. Entonces lo tenía claro. Claro, no. Decían que este era el país más neoliberal del mundo. Uno piensa que Estados Unidos es como el símbolo del neoliberalismo y Estados Unidos tiene mucho más regulaciones que nosotros en un montón de aspectos. Y eso no fue visto. No fue visto por quizás un gobierno que estaba muy fuera de la realidad. Muy fuera de la realidad. De hecho, en respuesta a esta actitud de periodistas y clase política, a la cobardía de la élite y los políticos que miraban el termómetro para no arriesgar nada con sus opiniones, esto decía yo. Es bacán, ¿eh? Es como súper revolucionario justificar estas conductas, sentirse como empático, hablando en nombre de los pobres, de la dignidad, de que no son 30 pesos, son 30 años. Pero igual es útil conocer a los pobres, entender lo que significa demorarse más tiempo en trasladarse o quedarse sin un lugar donde comprar comida o remedios cerca de la casa, porque resulta que a otros se les ocurrió que esta era la forma de luchar. Piñera ha sido y sigue siendo un oportunista, un jugador compulsivo con mirada y ganancias de corto plazo. ¿Y cuánto daño le ha hecho a nuestro país? ¡Qué despilfarro de talento el suyo! Porque los errores políticos tienen consecuencias y con los de Piñera vamos ya en 2 procesos constitucionales fallidos que mantienen y probablemente agudizarán la inestabilidad incluso si se aprueba el nuevo texto, toda vez que ello requeriría de cambios legales a todo nivel, actualización y derogación de leyes, interpretación de normas, etc. Y a propósito de cómo la política de un gobierno afecta la vida de los chilenos, hay que destacar que en relación al COVID, Piñera operó exactamente con la misma lógica con que lo hizo durante el estallido social. Se abstuvo de su deber de gobernar y de hacer juicios prudenciales como lo son los de la política y dejó todo en manos de expertos que en el fondo consideraron una sola variable, la de la salud, y en relación a una sola enfermedad. ¿Cuál? El COVID, lo cual ni siquiera satisface criterios médicos porque en rigor ese no era ni el único ni el principal problema sanitario de nuestro país. Y a propósito de Sauri, a raíz de la forma en que se implementó el uso de mascarilla, fuimos uno de los pocos países en mantenerla y aplicarla con niveles de estrictez absurdos incluso, las ventas de la firma cayeron en un 40% porque el consumo de barquillo y bebida en centros comerciales estaba prohibido. Y después se produjo todo un problema en la cadena logística a propósito de la pandemia. Y esto no le pasó solo a Sauri, sino a miles, quizá millones de empresas de Chile y el mundo. Y todo esto tuvo que ver con decisiones políticas, no con razones de fuerza mayor, como se intenta decir a veces, como si el COVID fuera equivalente a un terremoto. Y la decisión política en pandemia consistió en no tomar decisiones. Piñera sabía que sus
no decisiones, que eso es renunciar a la propia responsabilidad para trasladarla a la de los técnicos, tendrían costos altísimos. Sabía que habría mucho daño colateral en relación a otras patologías, que la educación se vería afectada, pero el COVID era en ese momento el virus políticamente relevante y por eso fue el criterio único en la toma de decisiones. Las otras enfermedades mucho más graves, por cierto, la educación de los niños, crecimiento económico, todo se supeditó al COVID. ¿Por qué? Porque la medición política se estaba haciendo conforme a esa variable. No desconozco la buena gestión que hizo el gobierno en esta materia, por el contrario, creo que fue excelente. Una excelente gestión en relación, insisto, solo a una enfermedad. Y la razón de esta decisión fue de corte personal. Estaba siendo acusado, injustamente por cierto, de asesino. La izquierda radical necesitaba una paralización completa del país y a costa de amenazas la tuvo. Hay que hacer notar, por lo demás, que países mucho menos estrictos que el nuestro obtuvieron resultados equivalentes o mejores. Es peligroso que gobiernen personas a prueba dependientes. Y eso fue Piñera, un esclavo de las mediciones de popularidad y a ratos un capitán que saltó de la nave para no hundirse con ella. Y ahí está ahora, en su capricho constituyente, más ocupado de limpiar las manchas de su legado que del país, reclutando a gente joven, seduciéndola con paseos en helicóptero, como buen jugador, atento a si se abre un espacio para alcanzar un nuevo récord, el tercer mandato, quizá. Evelyn Matei, oportunista también. Yo comprendo que uno puede cambiar de posiciones con el tiempo. Por ejemplo, sus cambios en relación al gobierno militar, como cuando dijo que en su relación con Pinochet había mucho agradecimiento y mucha admiración. La verdad es que la relación con el general Pinochet siempre fue de agradecimiento y de admiración. Y después tomó distancia diciendo que nunca había sido pinochetista. No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles porque donde vean le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? La idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas y también a la gente de las embajadas que está aquí en Chile. No me gustan estas cosas, pero uno puede cambiar o por alguna razón no atreverse a reconocer lo que fue en el pasado. Y no creo que haya culpas que no se puedan absolver. Lo mismo me pasa con su incidente con Piñera, cuando ambos eran precandidatos presidenciales, episodio en que por lo visto utilizó información obtenida gracias a las Fuerzas Armadas para perjudicarlo, para hacer luego las veces de víctima. También ha tenido cambios en relación a temas como el aborto y el matrimonio homosexual. Pero en fin, insisto, ha pasado mucho tiempo y yo al menos estaría dispuesta a dejar esas cosas atrás. De hecho, voté por ella en alguna ocasión. Pero cuando los cambios son repentinos e inexplicables o solo se entienden si se tienen las encuestas o elecciones a la vista, creo que la crítica política es más que merecida. Un poco antes del plebiscito de salida, esto fue lo que dijo Matei. Pero eso es un invento. Yo me estoy comprometiendo hoy día, solemnemente ante todo el mundo, que en caso de que gane el rechazo, efectivamente vamos a ir a un tercer. En otras palabras, Matei fue una de las que comprometió un segundo proceso constitucional, pese a que el acuerdo firmado por la clase política decía lo contrario. Y no modificó su posición, incluso después de los resultados del plebiscito, que obligaban a revisar las cosas con detención, o en su defecto, al menos, a plebiscitar un segundo proceso antes de operar sobre la base de certezas discutibles, como que seguía vigente el plebiscito de entrada, o peor aún, como que en el rechazo su compromiso por un segundo proceso había sido determinante. De modo que hoy no está en condiciones, no tiene derecho a desentenderse del hecho evidente de que hay bastante evidencia, valga la redundancia, o fundamento para afirmar hoy que los chilenos no querían este proceso. De lo contrario, a su sector le habría ido mejor que al sector que se opuso al proceso. Y el rechazo ha estado consistentemente por encima del apruebo, incluso a pesar de normas que tienen bastante aprobación ciudadana. Uno esperaría, por tanto, una autocrítica, aunque fuera interna, que se abriera un espacio a la duda. Pero no, cero. Cero responsabilidad en relación a un evidente error de diagnóstico suyo y de los suyos.
Y ahí están ahora todos ensartados. La izquierda, como siempre, mintiendo, intentando instalar el miedo a un texto supuestamente retrógrado. Chile Vamos, aprovechando su condición de minoría para endosar a los republicanos el malestar ciudadano ante el proceso. Y republicanos cargando con un muerto ajeno, intentando sacar réditos electorales que probablemente lo harán retroceder, si no electoralmente, porque aún tienen línea de crédito, creo, de todos modos en el compromiso de adhesión que hasta ahora o hasta hace poco tenían de parte de sus votantes. En fin, la clase política en Narnia. Error cuando comprometieron un segundo proceso contra el acuerdo firmado y plebiscitado. Error de asumir que la prueba de entrar era un cheque en blanco y sin fecha de caducación. Error e inconsistencia de recoger ese aspecto del plebiscito, pero proponer un proceso que no tiene la configuración originalmente solicitada por los electores, es decir, de un órgano completamente electo. Error cuando se dice que además una carta que con suerte leyeron los suscriptores del Mercurio condicionó un triunfo. Error, uno tras otro, de todos y asociado siempre a lo mismo, desconexión. Penoso, patéticos liderazgos estos que no son capaces de sostenerse por sí mismos, sino que se construyen conforme a la dirección que toma el viento, que no instalan ideas ni tienen capacidad de conducción, liderazgos que no ven en las encuestas antecedentes a considerar, sino pautas a seguir. Tuvieron una identidad, pero se desdibujaron y hoy el único poder que tienen es el de interpretar siempre una canción que compusieron otros, con toda la precariedad y volatilidad que esa estrategia tiene. Porque los chilenos eligen desde hace algunos años no al que quieren, sino al opuesto al que tienen. Unos marchando por Boric, otros con su fetiche constitucional, que a esta altura no se sabe si es fetiche también de las derechas, varios con obsesiones presidenciales y para colmo, algunos hablando de pasar el anteproyecto por secretaría. Los chilenos esperando a ver si aparece alguien con sentido común, con un discurso y una propuesta que tenga sentido. Mientras tanto, el presidente anuncia por cadena nacional un aumento del gasto público de un 3,5%. O sea, mientras las proyecciones indican que la economía crecerá un 0%, sumamente tranquilizador. El Estado, o sea, la clase política, dispondrá de más recursos. Eso con 800.000 cesantes a los que invito a militar en los partidos del Frente Amplio porque esas son las únicas oportunidades que hay, a juzgar por lo que hemos visto. Aparece involucrado ahora, en términos de haber estado supuestamente al tanto de las estafas, el propio jefe de gabinete de Boric, según declaraciones del secretario general de RD. Lo mismo con Catalina Pérez, pero ¿qué importa en realidad? Mientras se roba plata que los chilenos pagamos en impuestos, mientras pelean por tener cada uno su constitución, mientras organizan comidas de desagravio o marchas para expresar cariño. Tenemos una ministra del Interior oponiéndose a la ley contra las usurpaciones en nombre del Estado de Derecho, porque a su juicio el Estado de Derecho excluye la posibilidad de la legítima defensa, al punto de que si se materializa la legítima defensa a propósito de la usurpación por parte de delincuentes de algo que es propio, lo constituye a uno en un miembro de una banda, la banda de propietarios. Bandas de criminales contra bandas de propietarios agarrándose a balazos. Yo creo que eso para la zona no es ninguna promesa de paz. Nos referimos a una ministra del Interior que cuestiona la ley de la selva, pero estima que puede haber algo así como usurpaciones pacíficas, porque no entiende que las usurpaciones son precisamente prácticas propias de la ley de la selva, de tribus subdesarrolladas que viven en conflicto permanente. ¿Retroceso civilizatorio, como dicen ellos? Sí, de eso hablamos. De pasar de ser una república democrática en vías de desarrollo a una tribu de caníbales. No importa mucho, no es ella la que tiene que lidiar con el problema. Seguramente vive cerca mío, donde estas cosas en realidad no pasan. El problema es que ella no es una de las señoras que pasa sus mañanas en el gimnasio para tomar después un café con las amigas. Es la encargada de la seguridad nacional. La verdad es que, como me decía ayer un amigo, la crisis que vivimos será larga. La élite, me incluyo, viene llegando de sus vacaciones de septiembre. En la educación pública, la izquierda radical tiene enquistados a todos sus operadores políticos. Colegios como el Instituto Nacional o el Barros Aranas, que eran vehículos eficaces de movilidad social, se han convertido en espacios de acción para delincuentes y vándalos. Estamos cerca del 4º aniversario del 18 de octubre de 2019. ¿Alguno de ustedes cree que está mejor que antes? ¿Qué vamos a hacer, en serio, para ponerle fin a tanto experimento? Atentos a FNM, estamos trabajando en una propuesta a la que vamos a invitarlos a sumarse.